Masejet Gitin, Daf Yudbet Amud Alef, 12a, 8 líneas de arriba para abajo. Nosotros en la clase anterior estuvimos viendo en la Mishnah Zahim le Adam shelo befanav, ven Javim le Adam ela befanav. Lo cual significa que, por ejemplo, Shimón, si quiere hacer algo por Reubén, si es 100% beneficio para Reubén, puede hacerlo inclusive sin consentimiento de Reubén. O sea, sin que Reubén nombró a Shimón para hacerlo, puede hacerlo por Reubén porque es 100% beneficio. Es como si fuese que lo nombró. Sin embargo, si no es 100% beneficio, Shimón no puede hacerlo para Reubén, a menos que Reubén lo nombró como mensajero claramente y explícitamente. Por lo mismo, vimos una discusión entre Jajamim y Rabbi Meir y Jajamim, si un mensajero de parte del patrón o de parte del esposo que entregan un acta de divorcio, el esposo entrega un acta de divorcio a la mujer o el patrón entrega un acta de liberación al esclavo canaanita a través de un mensajero, ese mensajero es mensajero de entrega. Si ese mensajero de entrega se puede convertir en Shliach Kabbalah, en mensajero de recibimiento de parte de la mujer y de inmediato adquirir el acta que tiene en sus manos para la mujer y para el esclavo canaanita o no. Entonces vimos que según Rabbi Meir no puede, porque no es 100% beneficio para un esclavo canaanita liberarse y no es un 100% beneficio para una mujer divorciarse. O sea, por lo tanto, no puede este mensajero de entrega del esposo convertirse en Shliach Kabbalah, en mensajero de recibimiento de la contraparte sin consentimiento de la mujer o del esclavo canaanita, porque no es 100% beneficio. Sin embargo, vienen Jajamim y dicen, estoy de acuerdo contigo respecto a un divorcio, a un acta de divorcio. No es 100% beneficio para una mujer divorciarse. Por lo tanto, no puede convertirse sin su consentimiento en un mensajero de recibimiento por parte de la mujer sin que sea nombrado. Sin embargo, en un acta de liberación, dicen Jajamim, es 100% beneficio. 100% beneficio para el esclavo liberarse y por lo tanto, si el patrón manda un mensajero para entregar un acta de liberación, ¿sí? Para él, esclavo canaanita, puede convertirse ese mensajero en mensajero por parte del esclavo canaanita, en Shliach Kabbalah, en mensajero de recibimiento y de inmediato adquirir ese documento de acta de liberación para el esclavo canaanita sin que fue nombrado como mensajero por parte del esclavo canaanita. Eso es lo que vimos en la Mishnah de manera breve, obviamente. Dice la Gemara, Sheimirtze Sholazun Vejule. Jajamim, cuando dijeron de que la liberación de un esclavo canaanita es 100% beneficio, aunque aparentemente no es 100% beneficio. ¿Por qué? Porque cuando liberas al esclavo canaanita, pues ya el esclavo canaanita no va a ser más alimentado por el patrón, entonces está perdiendo un derecho. Entonces, ¿por qué es 100% beneficio según Jajamim la liberación de un esclavo? Explicaron Jajamim en la Mishnah que es porque no está perdiendo un derecho, porque también mientras que era esclavo no tenía ese derecho. ¿Por qué? Porque el patrón tiene todo el derecho de decir, no quiero alimentarte más. Entonces no está perdiendo el derecho a alimentarse, porque también antes podía decirle, mientras que era esclavo, no te quiero alimentar más. Entonces no está perdiendo un derecho. Entonces es 100% beneficio. La Gemara viene y deduce de estas palabras, Shamat binei yachol harab lomar laeved, ase imi be'eni zanja. La Gemara deduce que aparentemente vemos de aquí de la Mishnah que el patrón le puede decir al esclavo, mientras que su esclavo canaanita, puede decirle, sigue trabajando para mí, sigue trabajando como esclavo para mí y no te alimento. ¿Sí? ¿Y cómo va a vivir? Le puede decir, sigue trabajando para mí, no te alimento y ve a buscar donaciones que te alimenten. Y por eso, en este caso que lo libera, no está perdiendo un derecho de ¿qué? De alimentarse, porque el patrón tiene todo el derecho de decirle, sigue trabajando para mí y no te voy a alimentar. Explico un poquito más. Normalmente podemos decir de que el alimento que el patrón le da al esclavo es a cambio del trabajo que el esclavo le da al patrón. Entonces viene la Mishnah, la Gemara nos dice que aparentemente podemos decir de aquí que el patrón le puede decir al esclavo que ¿qué? Aseimi benizanja, sigue trabajando para mí y no te voy a alimentar. ¿Y cómo va a vivir? Ve a buscar donaciones en las puertas, ve a tocar las puertas y ve a buscar donaciones, ¿sí? Y por eso, ya que le puede decir eso, sigue trabajando para mí y no te voy a alimentar, repito otra vez el tema, por lo tanto, cuando lo libera, no está perdiendo un derecho el esclavo de ser alimentado, porque de por sí previamente ya podía decirle el patrón, no te voy a alimentar, aunque sigues trabajando para mí.
Sin embargo, la Gemara tumba esto y dice, no, aja me askinan de amarle tzema sea de zonoteja. No hay prueba de la Mishnah porque puede ser que nuestra Mishnah está hablando en un caso que efectivamente no lo está alimentando, pero no le está diciendo sigue trabajando conmigo. O sea, la Gemara ahorita está analizando si podemos tener una prueba de la Mishnah que el patrón le puede decir al esclavo, sigue trabajando para mí y no te alimento. Dice la Gemara, no hay prueba, porque puede ser que la Mishnah cuando vemos de la Mishnah que el patrón que tiene el derecho de no alimentar al esclavo, no es porque le dice, sigue trabajando para mí y no te alimento, sino le dice que ¿qué? Le dice, no sigas trabajando para mí y no te alimento. O sea, le dice, Tseima sea deja, limzonoteja. Para de trabajar para mí y no te alimento. Entonces no hay prueba de que puede el patrón decirle al esclavo, sigue trabajando para mí y no te voy a alimentar, porque puede ser que la Mishnah cuando habla en un caso que no te voy a alimentar, y por eso es un derecho 100%, no es un derecho que tiene el esclavo, pero no te voy a alimentar. ¿Por qué no te voy a alimentar? Porque también le dice, no trabajes más para mí. Ok. Dice la Gemara, pero no me cuadra, porque de Javataga Beisha, de amar la tzeima sea de Bimezonotayich, Isha Mailo. No me cuadra, porque también Jajamim dicen que esto nada más se puede en un esclavo kenanita, pero en una mujer sí no puede decirlo y por lo tanto sí no es un 100% beneficio. Pero si tú me dices que el esclavo está hablando en un caso cuando le dice para de trabajar para mí y no te alimento, pues también la mujer puede decirle a la mujer que ¿qué? Aunque no puede decirle sigue haciéndome para mí y no te alimento, pero sí le puede decir no trabajes para mí, cuando trabajes trabaja para ti mismo y no te alimento. Sí lo puede decir también de mujer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esclavo y una mujer? Si tú me dices, repito, si tú me dices que la Mishnah está hablando en un caso que el patrón le dice al esclavo no trabajes para mí y no te alimento, pues también la mujer debería servir. No trabajes para mí, no te alimento, también sirve. Dice la Gemara, tienes toda la razón, pero Ishabe de los Abka. En el caso de la mujer estamos en un caso que la mujer, que el hombre le dice a la mujer no trabajes para mí, no te alimento. La mujer fue a trabajar por su cuenta y tuvo ganancias de ese trabajo, pero esas ganancias no eran suficientes para sus alimentos. Entonces, en ese caso, cuando no es suficiente, aunque está trabajando por su cuenta, el esposo tiene obligación de complementar la necesidad, lo necesario. A diferencia de un esclavo kenanita, que si le dice, ve a trabajar por tu cuenta y no te alimento, pues lo que tiene el esclavo kenanita es únicamente ¿qué? Lo que gana. Y si no es suficiente para él, el patrón no tiene una obligación de ¿qué? De complementar la necesidad. Pregunta la Gemara, ¿y por qué no? Ebenami ve de los apik. Pues también en un esclavo tenemos que decir que estamos hablando en un caso así, que fue a trabajar y no tenía suficiente. Y si es así, ¿por qué no decimos que el patrón también tiene una obligación de pagarlo para complementar la necesidad? Dice la Gemara, no, eso es únicamente mujer y no un esclavo kenanita. ¿Por qué? Abda de Nehom crece lo shavia le mareul marate le mai mitbae. Un esclavo que su trabajo, ¿sí? Que el trabajo que él hace no vale el valor que cuesta llenar su estómago, no le vale la pena al patrón tenerlo. Entonces, básicamente, por eso el patrón tiene todo el derecho de decirle, ve a trabajar, y si por otro lado, y ve a comer por tu lado, ¿sí? Y si el trabajo que él hace por su lado, del esclavo, no es suficiente para llenarse, para comer, para alimentarse, el esclavo no tiene obligación de complementarlo. ¿Por qué? Porque si no, dice, todo lo que el patrón no tiene, el patrón no tiene obligación de complementar. ¿Por qué? Porque le va a decir, mira, todo lo que yo quiero un esclavo es ¿para qué? Para que me trabaje, pero si me cuesta más la comida que el trabajo, pues no me sirve. Entonces, por eso, en este caso, el patrón no tiene una obligación de complementar, pero una esposa es una esposa. O sea, aunque le dice a la esposa, normalmente el esposo sí tiene obligación de alimentar a la mujer, pero la mujer tiene obligación de estar pendiente del esposo. Entonces, si el esposo le dice a la esposa, ve a trabajar por tu lado y no estés pendiente de mí, puede decir el esposo que ¿qué? No te alimento más. Pero si ella va a trabajar por otro lado y no tiene suficiente, en la mujer sí va a haber obligación de que el esposo le complemente lo necesario. Pero de todas maneras, quería mostrar una prueba en nuestra Mishnah. Queríamos analizar si hay una prueba en nuestra Mishnah, si el patrón le puede decir al esclavo kenanita, trabaja para mí y no te alimento, y no hay prueba para eso, porque nuestra Mishnah puede ser que está hablando en un caso de ¿qué? Que no le dice trabaja para mí y no te alimento, sino trabaja por tu parte y no te alimento. La Gemara a continuación, como ya no hay prueba, la Gemara trata de traer una prueba para esto de una baraita. ¿Una prueba para qué? De que el patrón, si el patrón le puede decir al esclavo, sigue trabajando para mí, que las ganancias de tu trabajo sean para mí, y aún así no te doy alimento y ve a buscar donaciones por otro lado. Si puede decirle eso o no puede decirle eso. Vamos a ver. Tashema. Evet shegala le haré miklat. En rabo hayab lezono velo de la shema hace adab le rabo. Shvamine yachol a rab lomar le even hace imi ve'eni zanja. Está escrito en la varita lo siguiente. ¿Qué pasa
Una persona, normalmente sabemos que una persona que mató a otra persona, Beshogeg, tiene que ir a la Miklat, a ciudades de refugio. ¿Qué pasa? Un esclavo kenanita que mató a alguien sin querer, por ende fue exiliado a una de las ciudades de refugio, ¿sí? ¿El patrón tiene que alimentarlo o no tiene que alimentarlo? Dice la varita, el patrón no tiene que seguir alimentándolo. Y no nada más eso, sino que el trabajo que hace el esclavo en las ciudades de refugio, las ganancias de esos trabajos, ¿pertenecen a quién? Dice la varita Meforash, al patrón. Significa que el trabajo que hace el esclavo kenanita en las ciudades de refugio, ¿pertenecen a quién? Al patrón, a Semi, le sigue trabajando entonces el patrón, y aún así el patrón le puede decir que ¿qué? No te alimento. Vemos que el patrón le puede decir al esclavo, sigue trabajando conmigo y no te alimento. Dice la Gemara, no hay prueba, de amarlo, no hay prueba de esta braita, porque puede ser que aquí está hablando en un caso que el patrón le dijo al esclavo kenanita, las ganancias de tu trabajo son para ti, y el alimento también tú te encargas. Dicen, pero no me cuadra. Si es así, entonces ¿por qué me dice la baraita que las ganancias de su trabajo en las ciudades de refugio pertenecen al esclavo? Si tú me dices que el patrón le dijo al esclavo, las ganancias de tu trabajo es para ti y el alimento tú encárgate, o sea, haz tú todo lo tuyo, pues entonces ¿por qué está escrito en la baraita de que las ganancias del trabajo que hacen las ciudades de refugio pertenecen a quién? Al patrón, no me cuadra. Dice la lejadafa. No, el caso es el siguiente, dice la Gemara. Explico un poquito más extenso. Dice la Gemara, el trabajo la explicación es la siguiente. Cuando el patrón le dice al esclavo, mira, tú ahorita que estás siendo exiliado a las ciudades de refugio, ¿sí? El trabajo que vas a hacer, las ganancias son para ti. Y así no te tengo que mantener. Pero está escrito que el trabajo, la ganancia es para el patrón. Hadafa es para el patrón. ¿Qué es Hadafa? Si hace algo extra. O sea, por decir, si él necesita 30 mensual para alimentos e hizo 35, hay 5 extra. ¿Para quién son esos? Para el patrón. Entonces no hay prueba, de todas maneras, de que el patrón le puede decir al esclavo, sigue trabajando para mí, las ganancias de lo básico son para mí, sigue trabajando para mí y no te doy alimentos. Si los alimentos básicos, búscalos de donaciones. No hay prueba, porque puede ser que aquí estamos hablando de un caso que le dice, trabaja para ti y tú te alimentas a ti mismo. Pero está escrito que la ganancia es para el patrón, la ganancia extra es para el patrón, los 5 extras. Dice la Gemara Leadafa Pshita, eso es obvio. ¿Cuál es el hidush de la varita? Maute tema que van de giletre lo yavile, kitelnamilo lishkolmine, kamashman. Dice la Gemara, no es tan hidush. Uno hubiese pensado que de la misma manera que cuando el patrón le dice al esclavo, tú encárgate de tus ganancias, ¿sí? Y no te voy a alimentar, ¿sí? En ese caso, si el esclavo kenanita no hace suficiente de ganancias, el patrón tiene que complementar, o no, que vimos antes, que no tiene que complementar. De la misma manera que no tiene que complementar cuando el esclavo se perjudica al esclavo, puede ser cuando el esclavo hace demasiado y gana más, puede ser que eso también es para el esclavo. O sea, de la misma manera que cuando el esclavo no hace lo suficiente, la responsabilidad es de quién, del esclavo, y el patrón no le complementa, pues también cuando hace más, no debería ir para él, para el patrón, sino se lo debería mantener, se lo debería quedar ¿quién? El esclavo kenanita, toda responsabilidad del esclavo, y por eso se lo debería quedar en este caso él. Kamashmanan, que decimos que no, que cuando hay ganancias extras, va para quién, va hacia el patrón, aunque cuando no tiene suficiente, el patrón no tiene que estar encargado de complementar. Sigue siendo la Gemara, Umaishan la Miklat. ¿Y por qué fue dicho esta alajá en un esclavo que fue exiliado a una ciudad de refugio? Esto aplica en todos los casos. En un esclavo, si tú me dices de que aquí el caso es que el patrón le dijo, tú encárgate de tus ganancias propias, trabaja para ti mismo y aliméntate a ti mismo, pues ¿por qué tenemos que decir el caso que el esclavo, que Nanita fue al exilio, fue exiliado a una ciudad de refugio? ¿Para qué tenemos que decir este caso específico? Dice además, te voy a explicar para enseñarte un hitush, aún más grande. Salka da tajamina avid lejiutatfe kamashmalan. Está escrito, salka da tajamina vajai avid lejiutatfe kamashmalan. Está escrito respecto a una persona que fue exiliado, una persona general, esclavo kenanita o cualquier otra persona libre, que fue exiliado a una ciudad de refugio, la Remiklat, venase la had hearim min hearim, hael vajai, y vivirá. De esa palabra vajai es vajai baem, para enseñarte que tiene que tener en esas ciudades de refugios una vida perfecta, ¿sí? O sea, que tiene que tener una vida bien. Uno hubiese pensado entonces de que ya que está escrito especial en esas ciudades de refugios, Bajai, puede ser que cuando el esclavo hace
extra ganancias, uno hubiese pensado que esa extra de ganancias iba para quién, debería ser para él mismo. ¿Por qué? Porque puede ser que eventualmente en un futuro haga unos días menos ganancias. Entonces, para que tenga un ahorro por si acaso y que tenga el bajá y pueda vivir bien siempre eterno, puede ser que eso va a ir para quién, para el esclavo. Por eso la Baraita te quiere enseñar que inclusive en este caso que está escrito sobre el esclavo, sobre el Aremiklat, sobre ciudades de refugios bajá, aún así extras siempre va para quién, para el patrón. Entonces, en verdad, esto aplica en cualquier caso, pero fue dicho un esclavo cananita que fue refugiado, exiliado en ciudades de refugios, para enseñarte que inclusive que está escrito Bajay, el extra va a ir para el patrón, como explicamos. Pregunta la Gemara: Veami de Katani Seifa, Valisha Shegalta la Remiklat Baala Hayab Mimzonotea, Michlal de lo amarla, de amarla Baala, Amay Hayab, Umi de Seifa de lo amarla, Reishanami de lo amarle. Bien, la Guimara pregunta lo siguiente. Tú me acabas de decir que esta primera parte de la varita que habla en un esclavo exiliado a las ciudades de refugios, está hablando en un caso que el patrón le dijo al esclavo que ¿qué? El patrón le dice al esclavo, no trabajes para mí, no te alimento. Pero no es que le dice, sigue trabajando para mí, no te alimento. No, le dice, no trabajes para mí, no te alimento. ¿Sí? Semasia, déjale imzonoteja. Dice la Guimara, pero no me cuadra, porque en la segunda parte de la varita habla sobre una mujer, sobre una esposa de un hombre, que también fue exiliada a una ciudad de refugio porque mató a alguien sin querer. Está escrito que el esposo tiene obligación de alimentarla. Mashma, que en este caso el esposo no le dijo a la mujer, tú trabaja para ti y tú aliméntate a ti mismo, porque si efectivamente se lo dijo, pues no tiene obligación de seguir alimentándola, porque el esposo sí le puede decir a la mujer sin problema, trabaja para ti y no te alimento. El hecho que la varita me dice que está obligada a alimentarla, a seguir alimentándola, inclusive que la mujer, que la esposa fuera a la ciudad de refugio, significa que no le dijo que trabaja para ti, si no sigue diciendo, si no sigue, el trabajo ya sigue siendo para el esposo. Dice de la misma manera que el segundo caso de la varita está hablando en una mujer que el esposo no le dijo trabaja para ti y te alimentas a ti mismo, sino que le dijo sigue trabajando para mí y yo te alimento. Mashma, que la primera parte de la varita de un esclavo kenanita también no está hablando en un caso que el patrón le dijo que trabaja para mí, trabaja para ti y tú te alimentas, sino está diciendo sigue trabajando para mí y tú te sigues alimentando. Entonces vuelve la prueba, aparentemente que un patrón le puede decir al esclavo kenanita, sigue trabajando para mí y aún así no te alimento. Sin embargo, dice la hermana Leolam de amarle. Isha de los abkai, dice la hermana, no, en verdad, la verdad está hablando en un caso que el patrón le dijo al esclavo, como dijimos antes, que trabaja para ti, no para mí, sino para ti. Le dice el patrón al esclavo, trabaja para ti y no te alimento. Y también en el caso segundo de la mujer, el esposo le está diciendo a la mujer en un caso que el esposo con la mujer también les dice a la mujer que trabaja para ti misma, trabaja para ti misma. Ah, pero eso es así, entonces ¿por qué en el segundo caso me dice que el esposo tiene obligación de qué? De alimentarla. Si le dice que trabaja para ti misma, pues si ella trabaja para ella misma, el esposo ya no tiene obligación de alimentarla. Ella tiene que alimentarse de lo mismo trabajo que ella hace, porque el trabajo que está haciendo ella no es del esposo, sino de ella misma. Dice la Gemara, Bisha de los abka. Estamos hablando en un caso que ella trabajó para ella misma y por ende no tiene que ser alimentada, pero no fue suficiente la ganancia que obtuvo por su trabajo propio para ella poder alimentarse. Y cuando ella no tiene suficiente, el esposo siempre tiene que complementar, como dijimos antes. A diferencia de el esclavo kenanita, de que aunque si trabaja para él mismo y no es suficiente, aunque no es suficiente, el patrón no tiene que complementar la necesidad del esclavo kenanita, de su esclavo kenanita, como mencionamos antes también. Dice la Gemara, Vehami de Katani Seifa, mi mamarla tseima sea de Gemzonoteja Rashai, Mijlal de Reisha de lo amarla. Sigue preguntando la Gemara que al final, en la tercera parte de la varita, está escrito que si el esposo le dice a la mujer, sal, o sea, tu trabajo que sea para ti, y ya no tengo más la obligación de alimentarte, si en vez de tú darme el trabajo a mí, le dice el esposo a la mujer, tú quédate con tu trabajo y tus ganancias para ti, y el derecho que tenías de mí de alimentarte, ya no tienes más el derecho. O sea que la varita al final viene y dice, un tercer caso, repito, que el esposo le dice a la mujer, ¿sabes qué? El trabajo que antes hacías para mí, ya no lo hagas para mí, hazlo para ti mismo, y ahorita ya no, y a cambio de eso ya no te tengo que alimentar más, sino tú te alimentas a ti mismo. Mashma, que hasta ahorita en los primeros dos casos, ya sea esclavo kenanita y la mujer en el segundo caso, no tenía que, no está hablando en un caso que le dice el trabajo para ti mismo y ahorita te alimentas tú mismo, sino está hablando en un caso que le dice sigue trabajando para mí y sigue trabajando para mí y las ganancias
y no tengo que, perdón, sigue trabajando para mí, la ganancia es para mí y no tengo que alimentarte. Entonces, si es así, vuelve otra vez la prueba que el esclavo kenanita, vemos que el patrón le puede decir al esclavo kenanita, sigue trabajando para mí, ganancias para mí y no tiene que el patrón alimentarse. Dice el hermano, Ajika Amarvi, Maspeket ve Amar, Latz, y Masejem Zenotai, Rashai. Maspeket Maim le membra, Mao de tema, Kol que Budabat Melech Penima, Kamash Manan. Dice la tercera parte de la vareta se refería a decir que si la mujer, ¿sí? O sea, en toda la varita está hablando en un caso que en verdad el esposo le dice a la mujer o el patrón al esclavo kenanita, trabaja para ti mismo y ya no te tengo que alimentar, como dijimos antes. Entonces no hay prueba para este tema. El tercer caso está hablando en un caso que si el esposo le dijo a la mujer, no trabajes para mí, sino trabaja para ti y yo no te tengo que alimentar más, y la mujer hace suficiente dinero con sus ganancias para alimentarse a ella misma y no necesita más, a diferencia del segundo caso, que es un caso que la mujer trabaja para ella y todo, pero no, sí necesita más todavía. En este tercer caso, no necesita más la mujer. Ahí decimos que el hombre no hay ningún problema y no tiene que alimentar, porque efectivamente le está diciendo, tú trabajas para ti mismo, lo está diciendo la esposa, y la esposa lo que está haciendo para ella misma es suficiente para alimentarse. Entonces en ese caso el hombre no tiene ninguna obligación más, no tiene que complementar, porque no es necesario complementar, porque la mujer está trabajando para ella misma y está haciendo lo suficiente. Pregúntale a Mara, ¿y cuál es el hitush? Obviamente que el hombre le puede decir a su esposa, trabaja para ti mismo, la ganancia es para ti mismo y no te tengo que alimentar, y si ella hace suficiente, obviamente que el esposo no tiene que complementar nada. ¿Cuál es el hitush? Dice la Mara, no, está escrito en Teilim capítulo 45, León, Kol que Budá Batmelech Penima. Una mujer, tzeniut, el recato de ella es que esté adentro, no que esté en el mercado trabajando y demás. Entonces uno hubiese pensado que cuando una mujer va al exilio, uno hubiese dicho que no tenemos que ponerla a trabajar y el esposo no puede decirle, tu trabajo, haz ahorita trabajo y las ganancias para ti y tú te alimentas. No, ¿cómo le va a decir que tu trabajo es para ti? O sea, la está obligando a trabajar a ella misma. Puede ser que no puede obligar, hubiésemos podido decir de que el esposo no puede obligar a la mujer a trabajar para sostenerse a ella misma. ¿Por qué? Porque el Kol que Budabat Melech Penima no es bonito que esté trabajando en el mercado. Kamash Manan, de que no hay ningún problema y aún así el esposo puede decirle, ve a trabajar para ti misma y las ganancias son para ti y ya no voy a tener la obligación de seguir alimentándote. Pero de todas maneras, volvemos otra vez, no tenemos una prueba de ningún lugar de que un patrón puede decirle a su esclavo kenanita, sigue trabajando para mí, o sea, las ganancias siguen siendo para mí y aún así no te voy a alimentar. No tenemos una prueba de eso. La Gemara viene y nos dice a continuación que aparentemente esto es una discusión entre los Tanaim en una vareta. Vamos a ver. Leima que Tanay. Aparentemente, el hecho si el patrón puede decirle al esclavo kenanita, sigue trabajando para mí, ganancias para mí, y no te voy a alimentar, es una discusión entre los Tanaim. Está escrito en la vareta lo siguiente. Rabban Shimon Gamliel Omer, Yahol ha'eved lomar le rabbo b'shne batzoret o parneseni o tzionen lejerut. Bajajami omerim hareshut beyad rabbo. Maila be'aika miflegi. De mar savar Yahol, o mar savar no Yahol. La Gemara viene y dice lo siguiente. Está escrito que Rabban Shimon Gamliel dice que un esclavo, ¿sí?, puede decirle a su patrón en años de hambruna, ¿sí?, o aliméntame, o sácame, o libérame, ¿sí? Jajamim dice, no señor, el patrón tiene todo el derecho de decirle al esclavo, o sea, otra vez, la versión que viene y dice que el esclavo, si el patrón no le está, en años de hambruna, si el patrón no le está alimentando, el esclavo puede venir y decirle a su patrón, mira, o me alimentas, o me liberas. Así dice la versión de Gamliel. Sin embargo, Jamim dice, no señor, tiene todo el derecho el patrón de seguir manteniéndolo, no liberarlo, aunque no lo está alimentando. Aparentemente, ¿qué discuten? Si el patrón puede decir al esclavo, sigue trabajando para mí, ganancias para mí y no te alimento. Rabban Shimon ben Gamliel opina que no puede, y por eso el esclavo tiene todo el derecho de decirle, aliméntame o libérame. Y Jajamim dicen que sí puede, y por lo tanto no puede decirle al esclavo, libérame o aliméntame, sino tiene todo el derecho el esposo de que siga obligándolo a trabajar sin alimentarlo. Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara dice, no puede ser que esta es la discusión, la explicación de esta varita, porque Betis verá, hayo parneseni otzini lejerut, o parneseni oteni maasedio parnasatimi váyale. Veod maishna vishne batzoret. Y esa es la explicación cuando Rabbi Shimon Gamliel dice que el esclavo tiene el derecho de ponerle un ultimátum al patrón y decirle, ¿qué le puede decir? Dice Rabbi Shimon Gamliel, o me alimentas o me liberas. No debería ser estas dos opciones, debería decirle, o me alimentas o me permites que las ganancias de mi trabajo sean para mí. Eso es lo contrario, ¿sí? Uno. Y dos, más aún, esa no puede ser la explicación, porque si esa es la explicación, ¿qué tiene que ver años de hambruna? Esta discusión debería ser inclusive no en años de hambruna.
¿Por qué nada más en años de hambruna? Por eso la Gemara hizo otra explicación para esta discusión y por lo tanto ya no hay prueba de que discuten en lo que queríamos decir antes. El Jameaskinan de Amarlo Tzema sea deja limzonoteja. Ubishnevat Zoret los apek. Los ipek, la persona Gabriel Sabar o Parnesiano en Lejerut, que de Hazu Inshu Merachem Malay, de Abanan Sabre, mande Merachem Abne Jare, a Ebenami, Rajume Merachem. Aquí estamos hablando en un caso de que el patrón efectivamente sí le dijo al esclavo que nanita, escuchen bien, tú trabajas para ti, las ganancias para ti, y yo no tengo más que alimentarte. Pero ¿qué fue lo que pasó? Era en años de hambruna. Y como eran años de hambruna, el esclavo kenanita trabajaba por su cuenta, para él mismo, la ganancia para él mismo, pero no era suficiente para la necesidad de alimento que él necesitaba mensual o diaria. Rabban Shimon Gamliel viene y dice que el esclavo kenanita puede venir y decirle a su patrón, o me alimentas o me liberas, porque si me liberas y pido a la gente ayuda, la gente va a tener piedad de mí y me va a ayudar a complementar, a darme las necesidades y complementar lo que necesito. Sin embargo, Jamín dicen que el esclavo kenanita no puede decirle eso al patrón. ¿Por qué? Porque Jamín opinan que una persona que tiene piedad de una persona libre también tiene piedad de una persona esclavizada. O un esclavo también. Y por lo tanto no va a ser diferencia que te libere, porque eso no te va a ayudar a que tenga más piedad, a que la gente tenga más piedad y te ayude a complementar lo necesario. Eso básicamente no discuten en lo que estábamos hablando antes, sino ambos están hablando en un caso, repito, que el patrón le dijo al esclavo kenanita, tu trabajo para ti, las ganancias para ti y no te tengo más que alimentar. Pero no tenemos una prueba que discuten en un caso si el patrón le puede decir a el esclavo kenanita, tú sigue trabajando para mí, las ganancias para mí y no te tengo que alimentar más. Eso no vemos que hay una opinión que dice que se puede o no se puede. Sigue la Gemara a continuación trae una prueba, pero no de un taná, sino de una emorá, que aparentemente el patrón sí puede decirle al esclavo kenanita, sigue trabajando para mí, ganancias para mí, y no te tengo que alimentar, sino voy a buscar donaciones, ve a colectar donaciones de otras personas. Tashema, ven a escuchar esta prueba, dice la Gemara. De Amar Rav, dice Rav Magdishi de Abdo, Oto haEved lo ve ojel, ve oseu porea, shmamine, y ajola Rav lomar la Eved aseimi venizanja. Escuchen bien, dice Rav, ¿qué pasa? Un patrón que consagra para el Ekdesh, para el Bet Hamikdash, las manos de su esclavo kenanita. ¿Sí? Entonces, todo lo que hace el esclavo kenanita, aparentemente, ¿a quién pertenece ahorita? Al Ekdesh. ¿Qué hace ahorita el esclavo kenanita para comer? Dice la verdad, escuchen bien. El esclavo kenanita, si quiere comer, no puede comer de las ganancias. ¿Por qué? Porque la ganancia pertenece ¿a quién? Al Ekdesh. ¿Qué hace? Pide un préstamo de dinero. Con ese préstamo compra comida para él mismo, ¿sí? Y come. Luego hace. Y de las ganancias que recibe, lo primero que tiene que pagar es ¿a qué? Al préstamo, antes del Ekdesh. Vamos a explicar por qué es así después. Pero de todas maneras vemos de aquí, ¿por qué tiene que pedir un préstamo? Porque el patrón, ¿qué le está diciendo? No te voy a dar alimentos. Y aún así el patrón consagró las ganancias de él, ¿para quién? Para el Ekdesh. Significa que las ganancias y el trabajo de él, ¿a quién pertenece? Al patrón. Y por eso el patrón puede consagrarlo para el Ekdesh. Y aún así, aunque lo consagró, aunque sigue siendo para el patrón la comida, aún así, y lo consagró para él, aunque sigue siendo para el patrón su trabajo, la ganancia, y por ende él puede consagrarlo para el Ekdesh, aún así puede decirle que ¿qué? No te alimento, y por eso él tiene que venir y ¿qué? Pedir prestado para comer. Dice la Gemara, vemos que el patrón le puede decir, trabaja para mí, ganancias para mí, y no te alimento. Dice la no, aja me askinan, bemaale lo mezonot. Dice la no hay prueba, porque aquí en la verdad estamos hablando en un caso de que el patrón sí le está dando de comer, sí está alimentando al esclavo kenanita. Sí, y por eso la ganancia es para el patrón. Dice la yaji lemay lo bebe ojel. Si es así, entonces ¿por qué tiene que pedir un préstamo? ¿Por qué tiene que pedir un préstamo el esclavo kenanita para comer? Si lo está alimentando el patrón. Dice la Emma lehadafa. Porque el esclavo kenanita quiere comer extra. Él tiene una cosa básica que él puede comer, él quiere comer extra. Para ese extra ya el patrón no tiene que dárselo. Entonces, ¿qué hace? El esclavo viene y agarra un préstamo y ese préstamo lo usa para el extra. Para comer un poquito más y estar un poco más saciado, comer más cómodo. Dice la Gemara, Beleima leikdesh adashta sagila belo hadafa, veashtana mitisgele belo hadafa. Dice la Gemara, si todo lo que él pide prestado es para comer un poco más, para estar más fuerte, pero es suficiente lo que tiene antes, pero él quiere comer un poco más, ¿por qué tú me dices que él puede pedir prestado y pagar con dinero de Ekdesh? El Ekdesh le puede decir, señor, tú no necesitas ese extra, si no agarres de mi dinero, el dinero que le iba a entrar al Ekdesh lo está agarrando para el extra. El Ekdesh puede venir y decirle, no agarres el dinero mío para tu extra. El Ekdesh aparentemente, ¿cómo puede él tener el derecho, si es para extra, de pedir prestado y agarrar la ganancia para eso?
Dice la Gemara, no, el Ekdesh le gusta que el esclavo coma extra. ¿Por qué? Porque si el esclavo come extra, pues va a ser mucho más fuerte y va a poder trabajar mucho más. Y si va a poder trabajar mucho más, va a tener más ganancias. Y si va a tener más ganancias, ¿en qué le va a entrar todas esas ganancias? Va a entrar más ganancias al Ekdesh. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Ose uporea kama kama kadishle pajot mishae pruta. La Gemara pregunta algo técnico, no me cuadra. Dice la Gemara, ¿qué me dijo la baraita antes? No la baraita, Rav, ¿qué me dijo antes? Que pida prestado, si todo su trabajo es consagrado para el Ekdesh, que pida prestado, use ese dinero para el extra de comida que necesita y luego cuando reciba las ganancias, pague el préstamo. Pero un segundo, apenas recibe las ganancias, ¿a quién pertenecen las ganancias? Al Ekdesh. Entonces, ¿cómo puede pagar el préstamo con eso? Dice la Gemara, no, estamos hablando en un caso que tiene una ganancia menos de Shabé Perutá, menos del valor mínimo existente en el mercado, ¿sí? Y cuando es menos de Shabé Perutá, no se consagra. Y así apenas lo tiene, lo recibe y se lo va pagando ¿a quién? Al prestamista, al que le prestó el dinero. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Que aparentemente ya fue consagrado? No, no es consagrado porque él va agarrando ese dinero poco a poco, menos de Shabé Perutá, y por lo tanto no es consagrado y así queda todo perfecto. Así nos dice la Gemara. La Gemara trae una prueba que efectivamente lo que dijo Rab antes está hablando en un caso obligatoriamente, no como queríamos decir antes, que el patrón no lo está alimentando, sino el patrón lo sigue alimentando. Entonces no tenemos una prueba más que no tenemos una prueba que el patrón le puede decir al esclavo, sí, trabaja para ti mismo y no te alimento, porque puede ser que la verdad está hablando en un caso que sí lo está alimentando. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba que efectivamente el Rab que mencionamos antes está hablando en un caso que el patrón sí lo está alimentando. ¿Por qué? Porque Rab en otro lado dice algo diferente. Ajanay mistabra, de amar Rab, hamagdishe de abdo otoebe dose veojel, de lo avda, man palachle, y amart, bishlama hach, bemaale, beno yachol, beno maale shapir. Y amart, hach, beno maale, beyachol, de lo avda man palachle, man de vainifleje, ela la shamine, eno yachol, shma mine. Dice la Gemara, Rab en otro lado dice, el mismo Rab dice en otro lado, que una persona, un patrón que consagra las manos de su esclavo kenaanita para el Ekdesh, para el Bet HaMikdash, ese esclavo kenaanita trabaja y de la ganancia que recibe por el trabajo, escuchen bien, come. ¿Sí? Porque si no, si el mismo esclavo kenaanita no va a trabajar para sus propios alimentos, ¿quién lo va a alimentar? Entonces, escuchen bien, el primer Rav que mencionamos antes dice que no puede trabajar, sino tiene que pedir prestado y tiene que hacer toda la vuelta. Pero aquí Rav nos dice, otra vez, que cuando un patrón consagra las manos, el segundo Rav que estamos leyendo ahorita, nos dice que cuando un patrón consagra las manos ¿de quién? De su esclavo kenaanita, ese esclavo, ¿sí?, puede trabajar y de la ganancia del trabajo comprar sus propios alimentos. Porque si no lo va a hacer así, pues ¿quién lo va a alimentar? Dicen, tenemos una contradicción entre Rav y Rav. Al principio me dice que hacer una vuelta, no puede trabajar y con el dinero del trabajo, con la ganancia, usarlo para comer, porque eso pertenece al Ekdesh. Sí, y aquí me dice que aunque consagró las manos del Ekdesh, puede usar la ganancia para el Ekdesh. La primera vez me dice no puede usar las ganancias, tiene que pedir prestado, como dijimos antes. Y aquí nos dice, que trabaje, aunque consagró sus manos, su trabajo, que trabaje y con las ganancias que lo use para alimentar. Contradicción, dice la Gemara. Sí, tú me dices que el primer Rab está hablando en un caso que el patrón está alimentando al esclavo, como dijimos antes. ¿Sí? Y no puede decir el patrón que hace mi benizanja, no le puede decir sigue trabajando para mí y no te alimento, y entonces está hablando que lo está alimentando. Y el segundo Rab, el que acabamos de ver ahorita, está hablando en un caso que el patrón no le está alimentando, me cuadra perfectamente, ya que no lo está alimentando, no le puede decir hace mi, por lo tanto le dice, ¿sabes qué? No puede consagrar sus manos y por lo tanto las ganancias la puede usar para su el esclavo clarita puede usar las ganancias para su propia comida. Pero si tú me dices que el primer Rab está hablando en un caso que el patrón no lo está alimentando, y por lo tanto tenemos que decir que si no lo está alimentando, ¿por qué tiene que hacer toda esa vuelta? Porque el patrón sí le puede decir, sigue trabajando para mí, ganancia para mí y no te alimento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está escrito en el segundo Rab? ¿Sí? ¿Qué está escrito en el segundo Rab? De Ilo Abdaman Palachle. Si tú me dices que el patrón sí le puede decir al esclavo, sigue trabajando para mí, ganancia para mí y no te alimento, pues ¿qué me dice en la segunda baraita? Que el esclavo trabaja y la ganancia para él, y para que él pueda alimentarse, porque si no se alimenta, ¿quién lo va a alimentar? ¿Qué importa quién lo va a alimentar? Si el patrón le puede decir al esclavo que sigue trabajando para mí, las ganancias son para mí y no te puedo alimentar, ¿qué me importa quién lo puede alimentar? Si yo tengo el derecho de decirlo, tengo el derecho de decirlo. Obligatoriamente tenemos que decir, como dijimos antes, que efectivamente estamos hablando en un caso que el patrón sí lo está alimentando y el patrón no le puede decir al esclavo, sigue trabajando para mí, ganancias para mí y
no te voy a alimentar. No puedes decirle eso, sino el patrón sí tiene que alimentar. Entonces tenemos una prueba contraria. Tenemos una prueba que efectivamente el patrón no le puede decir trabaja para mí y no te alimento, sino si no lo va a alimentar, o lo alimenta y trabaja para él, o no lo alimenta pero no trabaja para él, patrón. Shmamine, así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara dice que esto no es así tan tajante, no es así tan claro. Esto es una discusión. Hay una prueba, la Gemara trae una prueba a continuación de Rabbi Yohanan, que aparentemente opina que el patrón sí le puede decir al esclavo, aunque acabamos de comprobar de Rab, otra vez repito, aunque acabamos de comprobar de Rab, de que el patrón le puede decir al esclavo, no le puede decir al esclavo, trabaja para mí y no te alimento, sino trabaja para mí y te alimento, o trabaja para ti mismo y tú te alimentas, pero no puede decirle trabaja para mí y no te alimento, según Rab. La Gemara a continuación trae una prueba de una opinión que discute con esto. De Rabbi Yohanan, Tashema, de Amar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan lo siguiente: Akotei yadav dosh el javero noten shifto urfuato le rabo, veoto haeved nizon mina tzedaka, shmamine yachol harab lomar laeved ase imi ve'enizancha. Dice la Gemara, escuchen esto bien. Dice Rabbi Yohanan, ¿qué pasa? Un patrón que le cortó la mano a su esclavo. Perdón, una persona que le cortó la mano a un esclavo kenanita de su compañero. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que pagar? Normalmente cuando una persona hace un daño a su compañero, en diferentes circunstancias tiene que pagar Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet y Boshet. Nezek es el daño permanente que le causó. Tzar es compensación por el sufrimiento causado. Ripuy es la curación, gastos médicos. Shevet es compensación por la pérdida de ingresos durante el periodo de recuperación. Y Boshet es la compensación por la vergüenza y humillación causada por el daño. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que una persona viene y le corta la mano a un esclavo kenanita de su compañero. ¿Qué es lo que tiene que pagar y a quién se lo tiene que pagar? Dice la Baraita, tiene que pagar el Shevet. ¿Qué significa Shevet? La compensación por la pérdida de ingresos durante el periodo de recuperación y la medicina, la curación, los gastos médicos del esclavo kenanita. ¿A quién se lo tiene que pagar todo esto? Al patrón. Dice la Gemara, y aún así, el patrón, y aún así el esclavo kenanita, y aún así el patrón no tiene obligación de alimentar al esclavo kenanita, sino el esclavo kenanita debe alimentarse ¿de quién? De la tzedaka. O sea, el shevet, que es la compensación por la pérdida de ingresos durante el periodo de recuperación, es básicamente equivalente al trabajo del esclavo kenanita. ¿Y eso va para quién? Para el patrón. Y aún así el alimento, ¿de quién se alimenta el esclavo kenanita? De la tzedaka. Significa que el patrón, vemos que Rabbi Yohanan dice aparentemente que el patrón le puede decir, trabaja para mí, el shevet es para mí, la compensación por la pérdida de ingresos durante el periodo de recuperación de tu trabajo es para mí y aún así no te tengo que alimentar. Sabemos que Rabbi Yohanan discute con lo que mencionamos antes. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba, porque puede ser que aquí estamos en un caso que efectivamente el patrón sí le está alimentando. Pero si es así, porque está escrito en la Baraita que se alimenta de la tzedakah. Si el patrón no está alimentando, ¿por qué se tiene que alimentar de la tzedakah? Le adafa. Dice la Gemara, porque el esclavo kenanita quiere alimentarse extra, no lo básico, sino extra, es extra de la tzedakah. Yaji nizon mitparnes mi baele. El alab shmamine. Dicen así, es así, no me cuadra, porque está escrito nizon mina tzedakah. Y si es nizon, es que lo básico, la palabra nizon es lo básico de alimentos, es de la tzedakah. Y si tú me dices que nada más lo extra es de la tzedakah, deberías decir mitparnes, el extra. Mitparnes es un lenguaje que el extra es de la tzedakah. Debería ser nizon. Entonces tenemos que decir, como dijimos antes, el alab shmamine, que efectivamente sí tenemos una prueba, que Rabbi Yohanan opina que ¿qué? Rabbi Yohanan opina que el patrón sí le puede decir que el trabajo es para el patrón y aún así el alimento se tiene que encargar el mismo esclavo kenanita de buscarlo de la tzedaka. Seguimos. Amar mar, noten shifto urefuato le rabó. Mencionamos antes de que cuando una persona viene y le corta la mano a un esclavo kenanita de su compañero, tiene que darle la compensación por la pérdida de ingresos durante el periodo de recuperación, el shevet, y la curación, los gastos médicos al patrón. Así mencionamos antes. La Gemara analiza esto y explica. Shifto pshita. ¿Sí? Obviamente, ¿cuál es el hitush? Obviamente que la compensación por la pérdida de ingresos durante el periodo de recuperación tiene que ir ¿para quién? Para el patrón.
no hay duda. ¿Cuál es el hidush de eso? ¿Cuál es el hidush de Rabbi Yohanan? Antes el esclavo kenanita iba a trabajar y las ganancias iba a ser ¿para quién? Para el patrón. Ahorita que vino el compañero y le cortó la mano y ahorita no puede trabajar, pues tiene que pagar la recuperación, la compensación por la pérdida de ingresos durante el periodo de recuperación. ¿A quién? Al patrón. ¿Cuál es el hidush? Dice la tienes razón, eso no es hidush, pero refuató itzrijal. El hidush es que los gastos médicos, la curación, va también para el patrón. Pregúntale a Mara, ¿cómo puede ser que eso va para el patrón? Refuató, didei, de baitsuyebe. La curación, los gastos médicos son ¿para qué? Para que se pueda curar el esclavo. Entonces, obviamente, eso va para quién? Para el esclavo y no para el patrón. ¿Cómo puede ser para el patrón? Dice la Lotzrija, de Amdu Alehamsha Yome, Veabdu Lesama Harifa, Veitzasi Betlate Yome, Mao de Teimatzara Didehu Kamashman. Dice la hermano del caso, aquí es el siguiente. Cuando le dijeron, lo fueron donde el doctor y le dijeron que tiene que tomar medicinas por cuánto tiempo, por ejemplo, por 5 días. Eso va a ser el tratamiento que tiene que tener. Y al final le dieron una medicina más fuerte y en 3 días se curó. O sea que se ahorraron 2 días de gastos. Solo que obviamente el paciente, el esclavo, sufrió más, porque mientras más fuerte es el tratamiento, más sufre, ¿sí? Entonces en este caso el esclavo kenanita sufrió más, pero recibió la curación en 3 días en vez de 5. Entonces en este caso el compañero tiene que pagarle al patrón los 2 extras que se ahorró, aunque el sufrimiento lo tuvo un poquito más ¿quién? El esclavo kenanita, pero ya que lo curó, obviamente la curación básica para curarse va ¿para quién? Para el esclavo kenanita. Todo lo que mencionamos, la Gemara explica, todo lo que mencionamos, que la curación, los gastos médicos, va para el patrón, es cuando se ahorraron porque se dio una medicina más fuerte, aunque tuvo más sufrimiento el esclavo kenanita, ya que se ahorraron 2 días y se adelantó un poquito más, esa diferencia va para el patrón. Entonces en este caso uno hubiese pensado que el hidush aquí es que uno hubiese pensado que no es el patrón, sino para el esclavo kenanita. ¿Por qué? ¿Por qué se ahorraron y en vez de 5 días fue 3 días? Porque él sufrió más. Entonces hemos dicho que esa ganancia de 2 días debería ser ¿para quién? Para el esclavo kenanita, Kamash Malan, sino que ya que quedó curado 100% en 3 días, la diferencia puede ir para el patrón y ese es el hidush de la baraitá. No tanto que la compensación por la pérdida de ingresos durante el periodo de recuperación, el shevet, es para el patrón, eso es obvio según Rabbi Yohanan, sino el hidush es que también la curación en este caso, que se iba a hacer en 5 días y se adelantó en 3 días, la diferencia es ¿para quién? Para el patrón, aunque el adelanto que se hizo en 3 días en vez de 5 fue a costas de el esclavo kenanita. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.